Saludos. En la clase de hoy vamos a tratar tres temas sumamente interesantes, ya que vamos a hablar sobre los principios rectores del Tribunal Constitucional, así como también el control constitucional y además la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, son tres temas sencillos, son breves, pero requieren la atención de cada uno de ustedes. Así que iniciamos. Como le dije, ya el primer tema es sobre los principios rectores. Aquí vamos a ver por cuáles principios se deben regir el Tribunal Constitucional, así como también el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. Si quiénes están facultados, cuál es el rol del Tribunal Constitucional y de los demás tribunales en ese sentido, así como también la ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, ya que es una figura jurídica prácticamente nueva en el sistema de justicia constitucional y en consecuencia vamos a ver esos tres aspectos que son elementales, ¿verdad?, para una buena administración de justicia constitucional. Miren, lo primero que hay que establecer es que el Tribunal Constitucional tiene una potestad reglamentaria. Eso significa que ellos pueden, ¿verdad?, decidir, pueden elaborar, pueden crear reglamentos para así desarrollar una buena administración del sistema de justicia constitucional. Pero aquí eso está bien, pero algunos aspectos de eso no estoy de acuerdo de manera particular, ¿verdad? Y hay que decirlo, porque ustedes saben que cuando una ley establece un procedimiento X, por un reglamento no se puede venir a modificar, pero tampoco se pueden crear procedimientos a través de un reglamento. Es que se sugiere, de manera particular, ¿verdad?, sugiero más bien que se haga mediante una ley y no mediante reglamento. Eso es una simple, ¿verdad? Pero vamos a ver, continuar con el tema. Miren, la justicia constitucional es primordial, es esencial en todo sistema de justicia, porque la justicia, la Constitución de la República debe primar, es decir, debe estar primero y debe aplicarse por encima de todo. Es decir, la supremacía constitucional es fundamental para, como les he reiterado, el sistema de justicia constitucional, porque la justicia constitucional va a determinar cuáles son esas infracciones que se ha incurrido en el orden constitucional. Y en consecuencia, tenemos que definir qué son ya las infracciones constitucionales. Y la misma ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional de Procedimientos Constitucionales, le establece a usted bien claro cuáles son las infracciones constitucionales. Pero, ¿qué son las infracciones constitucionales? Miren, las infracciones constitucionales son todas las violaciones, sea mediante una ley, un decreto, una ordenanza, un reglamento. Es decir, toda la disposición que vaya en contra de la Constitución es una infracción constitucional. Y si usted va, por ejemplo, al artículo 6 de la Constitución de la República, la parte infine le va a decir a usted, bueno, son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución que sea contraria a esta Constitución de la República. Eso lo establece. Esa disposición constitucional estaba establecido, estaba consagrada, ¿verdad?, en la anterior Constitución por el artículo 46, por ahí. Sin embargo, es una figura jurídica prácticamente, ¿verdad?, fundamental, vamos a llamarle así, para establecer, o más bien para acogerse toda situación que se vaya a ponderar, más bien, o a discutir sobre la Constitución de la República. Seguimos. Miren, los principios rectores del Tribunal Constitucional, el primero es la accesibilidad. Es decir, que nadie, absolutamente nadie puede decir o puede tener un obstáculo para poder acceder al Tribunal Constitucional. Nadie. Porque entonces, si hay un obstáculo para acceder al Tribunal Constitucional, entonces ya hay problema.
ya entonces no es un principio, ya es un problema de una índole, vamos a llamarle de negación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y por eso la accesibilidad implica, ¿verdad?, que esto sea prácticamente eliminado, que se han eliminado todos los obstáculos que puedan existir para acceder, para que el ciudadano pueda acceder al Tribunal Constitucional. La celeridad es otro de los principios rectores, pero miren, aquí yo quiero establecer que eso no se cumple en el Tribunal Constitucional. Miren, si usted va, por poner un ejemplo, si usted va al artículo 102 de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, usted se va a dar cuenta que esa ley, que ese artículo 102 dice que para ellos pronunciarse en una decisión o su sentencia, ¿verdad?, en revisión constitucional, en revisión de amparo, más bien, ¿usted sabe qué dice ese artículo? Que ellos tienen 30 días para decidir. ¿Y usted sabe cuánto se toman? Años. Años. Así como usted lo escucha, años para decidir una decisión, para tomar una decisión. Imagínense ustedes. Lo decimos con pruebas. No es decir que, porque están críticos. No, con elementos probatorios, con casos concretos que duran años, 2 y hasta 3 años para fallar. Entonces la celeridad, como principio rector, no juega ningún rol en el Tribunal Constitucional, lamentablemente. Ahora, a los que ellos quieren darle salida, inmediatamente se la dan. Pero ya usted sabe que son por asuntos de intereses, generalmente más políticos que otra cosa. Seguimos. La constitucionalidad está por encima de todo. La primacía constitucional debe, óigame, eso es fundamental. Y por eso, vamos a ver más adelante el control constitucional, ¿verdad? Y la importancia que reviste ese control para el desarrollo y para la aplicación de un sistema de justicia constitucional acorde, ¿verdad?, a los nuevos tiempos. La efectividad, eso significa que las decisiones que tome el Tribunal Constitucional tienen que ser efectivas. Tienen que ser efectivas. ¿Para qué? Para que se instaure más bien en ese sistema una confianza con la población, una confianza con los actores del sistema de justicia constitucional. Y así vaya, ¿verdad?, creando y ganándose de la confianza y la credibilidad que debe tener un órgano de esa naturaleza. La favorabilidad, este es otro principio, y esto significa que, por ejemplo, cuando una persona accede al Tribunal Constitucional y exista, por ejemplo, alguna duda, alguna oscuridad, debe ser favorable o aplicarse todo lo que sea favorable a esa persona que ha accionado ante el Tribunal Constitucional. Eso se refiere a la favorabilidad. La gratuidad, esto sí se cumple, es gratis. Por suerte que no solicitan ni siquiera un sello para nada, pero si usted compara, por ejemplo, el sistema de justicia ordinario, no es verdad que es gratis. Como dice la Constitución de la República, tiene que pagar sello para fijación de audiencia, para procurar la sentencia, para buscar una certificación. Entonces, no es gratis. Proseguimos. Inconvalidabilidad. La inconvalidabilidad es un principio rector del Tribunal Constitucional, y esto significa, señores, que, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional declara nula una disposición, no se puede convalidar bajo ningún concepto. No, es nulo y nulo se queda automáticamente. No pueden decir, bueno, pues vamos entonces a hacerle un chequeo o vamos a repararle esta cosita. No, es nulo de pleno derecho. Es decir, que no se permite la convalidación de una decisión del Tribunal Constitucional. Seguimos. Inderogabilidad. Eso significa, mire, eso se puede aplicar más bien en este estado de excepción, ¿verdad?, que pasamos recientemente. Ustedes saben que tenemos una ley, que es la 28-11, creo que es sobre, no recuerdo, esa ley es sobre el estado de excepción. Pero miren lo que pasa, que los derechos fundamentales no se pueden derogar. No.
Ustedes ven, por ejemplo, ese apresamiento y que porque violaban toque de queda. Esos son ilegales, esos son irregulares, aunque lo diga la ley. ¿Usted sabe por qué? Porque la Constitución está primero. Y aunque existe un estado de excepción, no se puede ir al límite de abolir los derechos fundamentales. No, jamás. Y por eso ustedes podían apreciar que los tribunales en materia de habeas corpus estaban abiertos, aunque sea virtual, ¿verdad? Que los tribunales en materia de amparo estaban abiertos, porque los derechos fundamentales son inderogables. Ojo con eso. Seguimos. Informalidad, ¿qué significa esto? Este principio de informalidad significa que no debe existir un formalismo para usted apoderar. Sería bueno, existe. No es verdad que informar. Existe un formalismo que si usted incumple con eso, entonces no le van a aceptar su recurso. Entonces, esa parte del Tribunal Constitucional tiene que, vamos a llamarlo así, socializarlo, o más bien, si hay que modificar la ley para que todos los ciudadanos puedan acceder de manera fácil al Tribunal Constitucional, sin ningún formalismo, como lo dice ese principio rector. Seguimos. Interdependencia. Ustedes saben que tenemos 3 poderes del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional no se le puede llamar que un cuarto poder, porque eso no está establecido en la Constitución de la República. Es un poder del Estado, no de gobierno, del Estado. Y en consecuencia, hacer un poder, que no lo diga nadie, no lo diga la Constitución, es un poder del sistema de justicia constitucional. Es un órgano de cierre de manera jurisdiccional. Inclusive puede cuestionar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pero ya en materia de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que eso está establecido en el artículo 53 y 54 de la ley 137-11. Pero eso no es el tema. Seguimos. Oficiosidad. ¿Qué significa este principio? Mire, aunque no se lo soliciten el Tribunal Constitucional, él debe decidir en algunas ocasiones de manera de oficio, siempre y cuando vaya en favor del sistema o de las garantías fundamentales que deben existir en materia constitucional. Y por eso se le permite, ya como un principio rector, que ellos puedan tomar decisiones de oficio. La supletoriedad, miren, ustedes saben que la herramienta principal del Tribunal Constitucional es la Constitución de la República. Y luego la sigue entonces, ¿qué? La ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales. ¿Pero qué resulta? Que esta supletoriedad no significa que ellos van a tomar el Código Civil, la ley, no. Se refiere a la supletoriedad en cuanto al derecho procesal constitucional general. Aunque ustedes saben que pueden tomar como referencia aquellos tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales que se refieran a los derechos humanos. Seamos signatarios o no, porque si somos signatarios ya se puede aplicar, porque recuerden que los tratados sobre derechos humanos tienen un rango igual que la Constitución, a nivel jerárquico, siempre y cuando sea los aspectos de los derechos humanos, ¿verdad? Pero después de otra va por debajo de la Constitución. Entonces, ¿qué resulta? Esa supletoriedad, ellos pueden tomar también lo que son las decisiones de otros tribunales constitucionales de otros países, es decir, que como referencia pueden suplir, ¿verdad? Para quizá fortalecer alguna duda o aclarar cualquier sistema que aquí no esté definido ni en la ley ni en la Constitución de la República. Vinculatoriedad significa este principio. Ustedes saben que el artículo 184 de la Constitución de la República establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. A todos, oigan esto, y a todos los órganos. Sin embargo, aunque no se cumple en este país, lamentablemente, existe sí ese principio rector
de la vinculatoriedad de las decisiones del Tribunal Constitucional. Miren, vamos a hablar ahora de lo que es el control de constitucionalidad. En nuestro sistema de justicia constitucional existen dos tipos de controles, que es el control difuso y el control concentrado de la Constitución. Miren, el primer control referente al concentrado, es importante destacar que el artículo 185 de la Constitución de la República y la misma ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece que el Tribunal Constitucional será competente para conocer la acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, que ese procedimiento está establecido en esa ley y la misma Constitución faculta para que usted pueda someter al Tribunal Constitucional cualquier acción directa de inconstitucionalidad. Hay que destacar que, por ejemplo, la Constitución de la República, en ese artículo 185, la primera parte, ¿verdad? Y también la ley orgánica del Tribunal Constitucional establecen, oigan esto, que quienes pueden acceder o someter el control de inconstitucionalidad o la acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Dice el presidente de la República, las 2/3 partes sea del Senado o sea de la Cámara de Diputados. Y por suerte, señor, oigan, por suerte, que le agregaron y cualquier ciudadano que tenga un bien jurídico protegido que se lo hayan lesionado. Entonces, si es cualquier ciudadano, entonces no era necesario agregarle esa parte de decir que sea de que el presidente, las 2/3 partes, porque cualquier ciudadano que se sienta lesionado puede someter una acción directa de inconstitucionalidad. Y algo importante. Si a usted le rechazan esa acción directa de inconstitucionalidad, eso no pasa nada. Esa acción no se puede tomar como cosa juzgada para usted o para ese caso, no. No se puede implementar las cosas juzgadas. No, eso queda ahí porque eso es entre las partes. Y si usted ha entendido que eso, bueno, eso es entre usted y esa disposición. Más la institución encargada, o sea, el Congreso o la presidencia, quien haya emitido la decisión. Y eso es entre esa parte que se queda todo ahí. Ahora bien, miren lo que sucede con el control difuso. Si usted va al artículo 188 de la Constitución de la República y consulta la ley también 137-11, le va a hablar sobre el control difuso. ¿Y qué es el control difuso de constitucionalidad? El control difuso se refiere a que cualquier tribunal del orden del sistema de justicia puede conocer una acción directa de inconstitucionalidad. Cualquiera, está un juzgado de paz. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Que si usted somete una acción directa, una acción de inconstitucionalidad en un proceso X, si se lo rechazan, usted no puede. Ustedes recuerdan que nosotros tratamos todo tipo de sentencias. Usted no puede decir, bueno, como me rechazaron esta acción directa o esta acción de inconstitucionalidad, yo voy a recurrir. No, recuerden que ese tribunal está apoderado de un proceso principal. Y como está apoderado de ese proceso principal y usted le ha agregado esa solicitud de inconstitucionalidad por control difuso, ¿verdad? Entonces, usted para recurrir debe esperar obligatoriamente que se emita la decisión en relación a la acción principal. Es decir, el proceso en sí. Entonces, en consecuencia, si ya hay una decisión de esa naturaleza, que el tribunal ya fallando ese proceso y también rechazándole eso, entonces usted sí puede recurrir a la Corte de Apelación, si es un tribunal ordinario, ¿verdad? Y de ahí a la Suprema Corte de Justicia, y de ahí también puede recurrir ante el Tribunal Constitucional en revisión de decisión jurisdiccional. Todo eso usted lo puede hacer. Y si es un juzgado de paz, recuerden, si es un juzgado de paz que toma una decisión, usted donde va a recurrir a apelación es ante un tribunal de primera instancia, no a la Corte. Entonces, del tribunal de primera instancia va a ejercer la función como un segundo grado y de ahí entonces usted puede ir a la Suprema y después de la Suprema sí puede ir al Tribunal Constitucional. Seguimos entonces con el tema
que sigue a continuación, que ya aquí vamos a entrar a algo sumamente importante, ¿verdad?, sobre la ejecución de sentencia de Tribunal Constitucional. Miren, en este tema, lo primero que nosotros debemos de establecer y resaltar, ¿verdad?, y aclarar y ponderar, y yo diría que resaltar, reitero, lo que establece el artículo 184 de la Constitución de la República, que dice: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedente vinculante para todos los poderes del Estado y todos los órganos del Estado. Oigan eso. Eso lo dice la Constitución de la República, en el artículo 184. Las decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes que se imponen a todos los poderes del Estado. Ojo con eso. Ese artículo, si hay que mencionarlo 10, 12 veces, 15 veces en esta clase, lo vamos a hacer por la importancia que reviste. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ejecución de sentencia juega un rol preponderante en el sistema de justicia constitucional. Y fíjense que yo he querido tratarlo al iniciar el tema sobre el Tribunal Constitucional. No de que establecer los procesos, porque de aquí esto es fundamental, señor. Entonces, fíjense bien. Usted dirá, bueno, eso está claro en el artículo 184, pero miren este artículo de la ley 137-11, que es el 9, que dice: el Tribunal Constitucional dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de su sentencia. Fíjense bien. La ley 137-11 le está hablando a usted ahí que el Tribunal Constitucional va a conocer las dificultades de ejecución de sentencia. La ley no lo dice. O no establece el procedimiento. La ley sí dice esta parte y otra parte que vamos a ver más adelante, pero no dice cuál es el procedimiento. Pero vamos a ver. Miren, dice el artículo 31, presten atención, que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Si usted lee ese artículo 31 y regresa al artículo 184 de la Constitución, son lo mismo. Es decir, que esto es una repetición del artículo 184 de la Constitución de la República. ¿Y qué dice el artículo 50? Presten atención, señores. Dice: el Tribunal Constitucional dispondrá, presten atención, dispondrá, es responsable de ejecutar la sentencia y va a resolver la incidencia de la ejecución. Fíjense bien. Ese artículo dice que el Tribunal Constitucional debe decidir y debe establecer en su sentencia, o en todas las sentencias que vayan a ejecutar o que hayan dictado, es responsable de ejecutarlo. ¿Se cumple eso? No. ¿Usted sabe por qué no se cumple? Porque a la fecha de hoy día, no hay una sola sentencia que diga cómo se va a ejecutar y quién le va a ejecutar. No la hay. Hay miles de sentencias. No, una sola no dice. Eso es que la Constitución, el Tribunal Constitucional no cumple con esa disposición. Pero hay más. Vamos a ver qué más hay en relación a este tema. Miren, el artículo 89, más bien, de la Constitución, de la ley 137-11, establece lo que debe contener el dispositivo de una sentencia de revisión de amparo. Presten atención a esto. Eso, mire, la mención de la persona, el señalamiento de la persona o agente de administración pública. Eso no. Mire aquí. La determinación, lo que debe contener la sentencia, el dispositivo, la determinación precisa de lo ordenado a cumplirse. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso está bien. ¿Y qué dice? Con las especificaciones necesarias para su ejecución. Aquí vuelve a aparecer la palabra del cumplimiento o de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y dice, el plazo para cumplir
con lo decidido. No hay ninguna sentencia que diga en qué plazo se debe cumplir. Revísala. Desde la creación del Tribunal Constitucional, entra a su página y verifique sentencia por sentencia. Usted no va a encontrar una sola que diga el plazo para cumplir una decisión. Usted sabe que usted puede encontrar sentencias que ya nosotros lo hemos tratado, que le pueden decir que una decisión diferida en el sentido de que, bueno, le vamos a dar un año para que la cumplan, pero si no la cumplen, entonces se va a convertir en definitivo. Pero para la ejecución de eso, de que usted tenga una sentencia a su favor y le diga, sí, se lo vamos a ejecutar, en ese plazo hay que ejecutar. No. Por eso, muchas decisiones del Tribunal Constitucional no se cumplen, ni le hacen caso. Pero eso no es el tema. Seguimos. Mire lo que dice también aquí. Lo que debe contener en su dispositivo la sentencia. Eso lo dice el artículo 89 de la ley 137-11. La sanción en caso de incumplimiento. Señor, aquí no hay sanción en caso de incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Así como usted lo está escuchando. No hay una sola sanción por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es grave. Y mire que la ley lo dice, pero no se cumple. Por eso el irrespeto existe de funcionarios públicos y de instituciones del Estado que dicen, no voy a cumplir lo que diga el tribunal, no me interesa, eso es lo que yo decida. Hay un caso famoso de un director general de aduana que le dijo, no se pronunció más bien, eso está en los medios digitales, impresos y todo, que le dijo públicamente, eso era en cuanto a una revisión de unos furgones, ¿verdad? Relativo a un sistema de chequeo. ¿Usted sabe lo que le dijo? No es lo que diga el Tribunal Constitucional, es lo que yo diga. Y en esa ocasión yo recuerdo, que ahí están los medios de comunicación, que el presidente del Tribunal Constitucional se pronunció que eso era grave, que el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, eso es lo más grave que puede existir en un sistema de justicia constitucional. Señor, pero después de eso, entonces las violaciones al incumplimiento de sentencia. La Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, la Policía, todas las instituciones, prácticamente el Estado, no cumplen con la sentencia del Tribunal Constitucional. Increíble, pero cierto. ¿Usted sabe por qué? Por falta de autoridad. El Tribunal Constitucional no tiene autoridad para tomar una decisión de esa naturaleza. Es decir, para ejecutar su sentencia o para tomar una decisión de ejecución. No la tiene. ¿Y por qué yo le digo eso? Tengo pruebas. Tengo pruebas. Pero vamos a seguir. Eso no es el caso. Miren, el 17 de diciembre del 2014, el Tribunal Constitucional crea un reglamento jurisdiccional. Fíjense bien. 3 años después de la ley 137-11, ellos crean este reglamento en virtud de la potestad reglamentaria que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que pueden crear reglamentos. Muy bien. Entonces, si usted analiza este reglamento jurisdiccional, el artículo 26 y el artículo 27, habla sobre la ejecución de sentencia. Y mire lo que dice el artículo 26. Crea la ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, la UCE, Unidad de Seguimiento y Ejecución de Sentencia. Oigan esto, presten atención. A todas las sentencias, no solamente exclusiva del Tribunal Constitucional. Y dice que la UCE persigue la ejecución efectiva de la sentencia y trámite, se encuentra escrita al pleno del Tribunal Constitucional, que estará conformada por el secretario del mismo Tribunal Constitucional y el encargado jurídico, es decir, el consultor jurídico del Tribunal Constitucional. Ya. Eso lo dice el artículo 26 de ese reglamento. Y miren lo que dice el 27. En cuanto al mecanismo de ejecución, dice, el Tribunal Constitucional dispondrá, presten atención, dispondrá en la sentencia quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Oigan esto, señor. Ustedes saben que yo venía diciéndole que el artículo 184 habla sobre la firmeza del tribunal, de las decisiones,
que el artículo 3, que el artículo, perdón, que el artículo 9, que el artículo 50, que el 89, le habla todo eso sobre ejecución de sentencia. La ley 111, que no la crearon los jueces del tribunal, ¿verdad? Ni participaron, sí, la creó el Congreso y se publicó muy bien todo. Pero ¿qué resulta? Ahora es el Tribunal Constitucional que en su facultad reglamentaria, esa potestad que tiene, crean este reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional y establecen bien claro, peor aún, oigan esto, crean la unidad de ejecución de sentencia. Usted dirá, bueno, ¿cuánto se va a resolver? Fíjense que aquí, en cuanto al mecanismo de ejecución, ¿qué le está diciendo? Míralo ahí. Dispondrá en la sentencia quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Todavía a la fecha, es decir, 3 años después que ellos crearon este reglamento, en 2014, no hay una sola sentencia que diga cómo se va a ejecutar y quién será encargado de ejecutar la sentencia. El Tribunal Constitucional no la hay. Y dice también, las dificultades de ejecución serán resueltas por el Pleno, previo informe de la UCE. Presten atención. Usted diría, bueno, pues entonces aquí no hay problema. Hay serio problema, grave problema. Vamos a ver ahora qué sucedió después de la ley de 2011, después de este reglamento en el 2014 y ahora viene otra disposición en el 2018. Veamos. El manual de procedimiento de la unidad de ejecución de sentencia nace el 5 de marzo del año 2018 mediante la resolución 1-2018. Fíjense bien, aquí ahora no había una disposición legal para ejecución de sentencia, ¿verdad? No había. Ahora se crea uno. Vienen hablando de ejecución de sentencia desde la ley, de reglamento jurisdiccional de 2014 y ahora en el 2018 crean la unidad de ese manual de procedimiento de la unidad de ejecución de sentencia. Oigan esto. Y dice, y ellos motivándola, ¿verdad? Dice, el incumplimiento, eso es para crear ese manual, que lo están creando los jueces del Tribunal Constitucional. El cumplimiento es un imperativo del principio de seguridad jurídica y conlleva, ¿verdad? Y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, a la garantía del debido proceso. Oigan esto. Ellos están diciendo y están motivando que el incumplimiento de una sentencia de ellos, del Tribunal Constitucional, implica una violación a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Es sentencia que no se cumple. Presten atención, señor, que esto es grave. El sistema de justicia constitucional en ese ámbito está grave. Comprueba. Por ejemplo, yo tengo un proceso de ejecución de sentencia desde el año 2016. Si usted revisa en el Tribunal Constitucional, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, el primer caso de ejecución de sentencia en este país es mío, personal. Y desde el año, bueno, yo tengo una sentencia del año 2015 a favor de una acción de amparo en contra de la Procuraduría General de la República. Y luego someto, en virtud de eso, del artículo 9, 50, 89, ¿verdad? De la ley 137 y después del reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su artículo 26-27, someto una solicitud de ejecución de sentencia. Y hoy, a la fecha de hace 4 años, que ni siquiera se han pronunciado con el informe que ustedes vamos a ver el proceso. Ni con eso. ¿Usted sabe por qué? Por falta de autoridad. Porque como es en contra del Procurador General de la República, es decir, la Procuraduría General de la República, tiene miedo. Tiene miedo de decidir la ejecución de una sentencia de esa naturaleza, que es la 344-15. Tienen miedo. ¿Usted sabe por qué tiene miedo? Porque el Procurador General de la República forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que es que nombra a los jueces del Tribunal Constitucional. Tienen miedo.
No hay otra palabra que no sea eso. ¿Usted sabe por qué? Porque ninguno de los jueces actuales y ninguno de los jueces pasados, es decir, los que ya se le cumplió su tiempo en el Tribunal Constitucional, pueden alegar ignorancia o desconocimiento de ese proceso de ejecución de sentencia. Y tú sabes lo que crearon. Este manual, oigan esto lo que les voy a decir, este manual de procedimiento es una aberración jurídica. Quizá lo podríamos llamar, es un error jurídico. No, eso no son errores. Eso no sirve. Así como usted está escuchando, aunque sea dictado por el Tribunal Constitucional, no sirve. Usted sabe lo que ellos están haciendo con este manual de procedimiento. Usted recuerda que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. Lo dice el artículo 184. Entonces, lo que ellos hacen ahora con este manual de procedimiento, que vuelven a judicializar, oigan esto, a judicializar nuevamente el proceso, después que han sido fallados. Increíble. Vuelven a judicializar, es decir, a conocer, y peor aún, ¿usted sabe cuál es el procedimiento? Lo vamos a ver detallado y despacito. Que después que usted tenga una sentencia, y usted se va a quejar de que para que se le ejecuten y que establezcan la forma de ejecución, ellos se les notifica a la parte obligada de cumplimiento, que es como se le llama, para que emita su opinión a ver por qué no está cumpliendo. Oigan. Y después, entonces, el secretario del mismo tribunal le va a decir al pleno recomendaciones de lo que él entiende que se debe hacer para ejecución. Señor, ¿por qué? Lo que estamos viviendo. Porque el Tribunal Constitucional no estaba en sus cabales para tomar una decisión de esa naturaleza. Eso debió hacerse. ¿Usted sabe mediante qué? Mediante una ley. ¿Usted sabe por qué? Porque ese procedimiento o ese manual no establece sanciones por incumplimiento. Y peor aún, ¿usted cree que podrá tener fuerza una sanción que ellos hubiesen incluido en un manual de procedimiento? No. Entonces, ¿por qué no se creó una ley para establecer sanciones al incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional? Miren, si usted compara el sistema de justicia constitucional, por ejemplo, de Costa Rica, de Colombia, cuando un funcionario no cumple con una decisión del Tribunal Constitucional, ¿usted sabe lo que pasa? Sanción de destitución y prisión. Así como usted lo escucha, prisión y destitución de esos funcionarios por incumplimiento de una sentencia que establezca el Tribunal Constitucional de esos países. Cuando se refiere al aspecto de los derechos fundamentales. ¿Aquí hay sanción? No. Ellos crearon una disposición para reglamentar la ejecución. Sí, pero no tiene validez. Nadie le hace caso. Y peor aún, no establecen un plazo para rendir un informe al tribunal. Y después que le dan una resolución diciendo que hay que cumplirla, hay que notificársela a esa parte, obligar a cumplir esto, para que digan que no está de acuerdo y por qué no quiere. Entonces hay que volverlo a someter. Señor, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿No? El Tribunal Constitucional tiene la facultad, la potestad reglamentaria de crear eso, pero también tiene la facultad y la potestad para corregirlo. El mismo manual de procedimiento, su parte final lo establece, que ellos pueden con mayoría, la mayoría son 9, ¿verdad? Recuerden que son 13 jueces del Tribunal Constitucional, pero no han hecho nada. Y peor aún, ellos deben crear una ley exclusivamente para ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional. Y variar esa burocracia que existe en ese manual de procedimiento, señores. Si usted consulta, por eso le digo, el TC01, 0701, 001, es nuestro proceso desde el año 2016. Desde el año 2016, TC07-2016-0001. Unidad de ejecución de sentencia. Y es tan así que han incurrido en violación de derechos fundamentales. Oiga, el Tribunal Constitucional, ¿usted sabe a qué extremo llegó? Ya para cerrar este caso, sí, para continuar. Que le solicito una certificación para que me diga, mediante certificación, ¿verdad?, el estatus del expediente. Y usted sabe lo que dijo el Tribunal Constitucional a través de su secretario,
que en esos términos que yo le solicité no es posible dar la información. Óigame, limitando el acceso a la información que tiene todo derecho ciudadano, no solamente al Tribunal Constitucional mediante ese proceso que ellos están apoderados, sino también de cualquier información, el libre acceso debe estar ahí. Y peor aún, da una respuesta a un procedimiento que ellos lo tienen apoderado desde el año 2015. No, perdón, desde el año 2013 lo tiene el Tribunal Constitucional esa decisión, que fue la que la Procuraduría lo solicitó en revisión constitucional en el año 2013. Oigan eso. Y ahí estamos, en 2020. Porque en 2015 duraron 2 años para fallar. Salió esa decisión. Entonces, ¿sabe cómo salió esa decisión? Después de 2 años. Con un error. Oigan esto. Y yo tuve que solicitarle al tribunal, a todos los jueces, decirle, óigame, y mandar una relación de sentencia, decirle, óigame, el proceso mío es el número X de tal fecha y ustedes han fallado como 40 o 50, más, como 70 decisiones por encima de eso. ¿Y por qué no han fallado? Pero con pruebas. Bueno, después de eso, a los 2 o 3 meses, salió la sentencia del tribunal. Me llamaron algunos jueces, que lo debo decir. Me llamaron algunos jueces del Tribunal Constitucional que lamentaban la situación porque iban a corregir eso. Y efectivamente salió la decisión. Oigan esto. Salió la decisión 2 años después. Es decir, que el Tribunal Constitucional conoce de ese proceso desde el año 2013. Tienen 7 años conociendo esto y ninguno puede alegar porque a todo el mundo se le ha notificado. Entonces, ¿en qué sistema estamos? Pero eso no es un caso que debemos tratarlo aquí, ¿verdad? Por eso, para que usted tenga una idea, que cuando usted tenga una sentencia del Tribunal Constitucional, no vaya a pensar que ya eso es lo máximo, que usted va a resolver. No, por eso debemos luchar. Porque, ¿qué es lo que yo le exijo al Tribunal Constitucional? Que fallen, no importa lo que sea, pero que fallen. Por eso, ese caso, ya nosotros estamos haciendo la diligencia y ya hemos visitado, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica, pero ustedes saben que previamente hay que apoderar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, antes que pase a la Corte. Pero lo vamos a llevar a la última consecuencia. No importa lo que el Tribunal Constitucional decida, pero que decida. Entonces, así no se administra justicia, y menos justicia constitucional. Proseguimos, señores, no vamos a perder más tiempo con eso. Pero le hago la observación para que tengan eso presente. Seguimos. Siguen ellos diciendo, señores, es decir, el Tribunal Constitucional, a través de este manual, dice, bueno, la ejecución busca garantizar el resultado obtenido, que el resultado obtenido pueda haberse ejecutado. Lo dicen ellos. Y dicen, miren, el cumplimiento de la sentencia asegura la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, lo dicen ellos, motivando, ¿verdad? Y constituye un valioso aporte al Estado social y democrático de derecho. Si usted se va al artículo 7 de la Constitución de la República, le va a hablar sobre el Estado social y democrático de derecho. ¿Usted sabe lo que establece ese artículo? La protección de los derechos fundamentales. Eso es lo primero que dice. La protección de los derechos fundamentales. Ellos no lo protegen. Señores, el Tribunal Constitucional, y se lo he dicho públicamente a todos, y he hablado con todos los jueces, de manera personal, con la mayoría, ¿verdad? En seminarios que he dicho que la falta de autoridad que ellos tienen en cuanto a la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. Una falta de autoridad tremenda y por eso nadie le hace caso. Entonces, eso hay que corregirlo. Recuerdo que en esos organismos o esos congresos vinieron muchos jueces de tribunales constitucionales de diferentes países, ¿verdad? Nosotros conversábamos con ellos sobre la falta de ejecución. Y ellos decían, aquí me han dicho que todo es normal, que aquí no hay problema de ejecución. Señores, y ellos se fueron realmente y lo hicieron público en conocimiento. Y establecieron que hay sanciones contra todas esas violaciones a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero yo se lo hice saber. Se lo dije al presidente también del Tribunal Constitucional, a todos los jueces, para que pongan carácter a eso. Pero ese Tribunal Constitucional que tenemos, y esta es la decisión que yo han dictado, y tenemos, mientras tanto, que conformarnos con eso. Pero vamos a seguir luchando por un sistema de justicia constitucional coherente y acorde a los nuevos tiempos. Seguimos. Miren lo que ellos dicen también. Eso es motivando el manual de procedimiento de la UCES, la Unidad de Seguimiento y Ejecución de Sentencias. Dicen ellos.
El cumplimiento se concentra en el núcleo esencial de sus efectos. Y de lo contrario, esta solo quedaría, su sentencia, en meras declaraciones de intención carente de efectividad. Lógicamente, pues si no se puede cumplir eso, no tiene efectividad. Y ustedes recuerdan el asunto de efectividad que deben tener como principio rector. Eso deben hacer cumplir. Miren, y ellos siguen diciendo, el derecho a la ejecución garantiza que lo decidido por una resolución sea cumplido. Correcto, así debe ser. Y así es hasta en los sistemas de justicia ordinario. En el sistema de justicia ordinario es así, la ejecución de sentencia. Hay que cumplirla. Y dice así, mire, son ellos motivándolo. Eso no son asuntos creados de que por el legislador, son ellos. Dice, quienes la dictan o quienes resulten responsables de ejecutarla tienen la obligación de adoptar, oigan esto, las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento, con independencia de que la resolución a ejecutar deba ser cumplida o no por el ente público o privado. Es decir, ellos están diciendo, nosotros estamos conscientes. Cuando existe una sentencia, no importa que sea de una institución pública o un funcionario público, o sea una institución privada o una persona, nosotros hay que hacerle ejecutar. Eso está excelente, pero no se cumple. Seguimos. Dicen ellos, las dilaciones, es decir, la tardanza en la ejecución de sentencia, ¿verdad? Pueden producir los mismos efectos que la falta de ejecución, lógicamente. Si se tarda y no ejecuta, entonces, ¿qué sentido tiene? Proseguimos. Siguen ellos diciendo, el incumplimiento es grave. No lo digo yo, no lo dice la Constitución, lo dicen los mismos jueces del Tribunal Constitucional en ese manual de procedimiento. Así mismo, como usted lo está leyendo, el incumplimiento es grave, ya que nosotros somos órganos de cierre y dada la fuerza vinculante. Ustedes recuerdan el artículo 184, lo vamos a repetir varias veces. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. Aquí ellos lo reconocen, porque no hay de otra manera. No se pueden zafar de eso, como dicen popularmente, ¿verdad? Seguimos. Miren, la unidad de seguimiento y ejecución de sentencia, que es la UCE, es la encargada, lo dicen ellos, de investigar, tramitar las solicitudes tendientes a resolver la dificultad de ejecución o el incumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y dice, esas son ejecutorias de pleno derecho. Oigan, lo reconoce. Recuerden el artículo 184, reitero otra vez, ¿verdad? Y dice, el Tribunal Constitucional dispondrá, oigan bien, en la sentencia, quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Aquí vuelven otra vez a hacer mención de eso, señores. Recuerden que se hace mención por el legislador en la ley 137-11. Ellos hacen mención en el reglamento jurisdiccional del 17 de diciembre del 2014. Y ahora en este manual de procedimiento del 5 de marzo de 2018, mediante la resolución 1-2018, también podemos hacer mención de que la sentencia del Tribunal Constitucional debe decidir quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Pero no la cumplen ni establecen. No hay una sola sentencia, señores, donde diga eso. ¿En qué estamos? Por eso yo digo, fue esto que les voy a contar, puede ser algo extremo, ¿verdad? Porque una persona dijo, vamos a ver cuál es el presupuesto del Tribunal Constitucional. Son tantos. Vamos a dividirlo entre las sentencias que han dictado. Son tantos. Cada sentencia le sale al Estado por tanto. Una suma inmensa. Quizás sea una exageración de esa persona, comparar, pero es de la impotencia, señor. ¿Usted sabe por qué? Usted sabe la cantidad de empleados que tiene el Tribunal Constitucional, la cantidad de abogados, ayudantes que tiene cada juez y secretarias que usted no se imagina, para que estén durando 2, 3 años para fallar un proceso, cuando la ley le dice que son 30 días. Señor, por Dios, hay que revisarlo, hay que exigirle al Tribunal Constitucional. Yo sé que ellos ya casi no quieren ni saber de mí, son amigos míos, pero ellos tienen que decidir, porque yo siempre lo ataco con ellos, pero de una manera constructiva. Una exigencia que lo dice la Constitución, lo dice la propia ley de ellos, y ellos también lo han reiterado. Entonces no podemos estar silentes, no podemos quedarnos callados con asuntos de esa naturaleza. Seguimos. Dicen ellos, oigan esto, las dificultades de ejecución serán resueltas por el Pleno, lo dicen en el manual. Es decir, que la decisión que ya ellos tomaron, tienen que volverla otra vez a conocer el Pleno, porque el Pleno que decide toda sentencia del Tribunal Constitucional no es un unido juez,
Es el Pleno. Y si es el Pleno, que lo conforman mínimo 9 jueces, entonces después que usted ha fallado, entonces usted va a volver a conocer la ejecución de eso. Pero la Constitución dice que eso es definitivo, revocar, se impone a todo el poder del Estado. Eso no hay que conocer nada. Y ahí es que viene entonces a volver a judicializar el proceso. Y mire lo que dice aquí. A petición de parte. ¿Cuál es la parte? La parte que tiene una sentencia a su favor. Podrá adoptar todas las medidas que considere pertinentes con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la decisión. ¿Qué usted va a hacer si usted ha tratado? Señores, usted no se imagina lo que es ejecutar una sentencia contra una institución del Estado. Ahí están todos los poderes. Entonces, eso es peligroso. Y si no existe mecanismo de ejecución donde se puedan garantizar eso, eso es peligroso. Proseguimos. Lo mismo. Eso lo dicen ellos. Está escrito al pleno. Lo mismo que dice el reglamento jurisdiccional. Y está compuesto por el secretario y por el encargado jurídico del Tribunal Constitucional. Eso lo dicen ellos. Ahora vamos a ver el procedimiento. Oigan esto. El procedimiento de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional. Lo primero que hay que decir es que es un procedimiento totalmente absurdo. Porque vuelven a judicializar la sentencia que decidieron, es decir, la sentencia que dictaron, la van a volver a someter a cuestionamiento a ellos mismos. Oigan esto. ¿Qué dice? Una instancia motivada, dirigida al pleno, claro, a través del secretario. Los datos relacionados con la sentencia, se presenta personal o no por el abogado. Esos son los pasos que hay que dar para apoderar la UCE, la Unidad de Seguimiento y Ejecución de Sentencia. La Secretaría la tramitará a la UCE. La Secretaría, el mismo secretario del Tribunal Constitucional, y entonces lo va a remitir a la UCE, a él mismo. Así como usted lo está escuchando, en un plazo de 5 días, la cual le notifica a la persona obligada de cumplimiento, es decir, a quien no está cumpliendo con la sentencia, para que emita su opinión. Oigan esto, señores. Una sentencia que lo condena a esa persona, le está diciendo ¿cuál es su opinión? ¿Por qué usted no está cumpliendo? Oigan, señor, qué falta de autoridad. Y usted ve que todo eso que dice ahí, de que el procedimiento, usted sabe cómo debe ser. Si usted tiene una sentencia, mi opinión, ¿verdad? Si usted tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, usted va con esa sentencia, si usted no la puede ejecutar, y se la lleva al tribunal, al secretario. Mire, yo no he podido ejecutar esa sentencia, dígame cómo la vamos a ejecutar. Y la deposite ya. Para que se cumpla eso, que diga, se presenta personal o por un abogado. Así que no es necesario el ministerio de abogado. Pero si usted no cumple con todos esos requisitos, se la bloquea. Así no. Así no. Yo recuerdo, en ese caso yo le hago mención, que es personal. Yo lo digo, en este caso, pues no me gusta hablar de los asuntos personales, sí, pero para poner ejemplos palpables y reales. ¿Usted sabe lo que hizo? Cuando yo sometí eso al Tribunal Constitucional, en 2016, ellos se lo notificaron a la Procuraduría y la Procuraduría contestó en 5 páginas. Yo quisiera que ustedes van a ese escrito, señores. En 5 páginas. Ellos diciendo que no van a cumplir la sentencia, diciéndole al Tribunal Constitucional. ¿Y usted sabe qué ellos hicieron? Que guardaron ese escrito y no como dice ahí que un plazo de 5 días, que 10 días para que usted conteste, 5 días para que usted conteste, nada. Lo guardaron y a los 3 años, en el 2019, fue que me notificaron eso. ¿Usted lo puede creer? 3 años después. Y yo en 5 días le hice 50 páginas, motivada todo, fundamentada, con la misma expresión del Tribunal Constitucional, del presidente del Tribunal Constitucional, que anda dando conferencias a nivel internacional hablando sobre ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, sin aquí ni siquiera ejecutar la primera. Por Dios, ¿en qué engaño que estamos viviendo en materia de justicia constitucional? Así no, pero vamos a seguir. Y fíjense que la última parte dice, para que emita, que no está cumpliendo, para que emita su opinión. Vamos a seguir con el procedimiento. Es un plazo de 10 días, lo que yo le dije, ¿verdad? En ese plazo de 10 días ellos tienen que resolver o notificar, ¿verdad? O hacer su escrito Entonces, miren esto.
en caso de extrema urgencia, lo dice Manuel, el Pleno podría otorgar un plazo menor. Miren, eso es claro, en caso de extrema urgencia, no funciona para todo. En ese mismo proceso, visto el tiempo, yo le sometí una solicitud de extrema urgencia. Señores, ni la contestaron. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el ámbito político, es decir, cuando son temas políticos, declaran de inmediato, la extrema urgencia. Y lo conocen. Óigame. Entonces, ¿qué le está queriendo decir el Tribunal Constitucional? Que los aspectos políticos, es decir, partidarios, son más importantes que la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por favor. Pero vamos a seguir. Eso es lo que tenemos y vamos a seguir luchando. Pues yo recuerdo que yo luchaba oigan esto, desde que Subero Isa, que era el presidente del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia en aquel tiempo, quería crear una cuarta sala del Tribunal Constitucional. Nosotros nos opusimos. Yo recuerdo que yo fui en representación de esta institución, de la Universidad Tecnológica de Santiago. Y allá, en ese foro, yo dije, miren, si bien es cierto que vengo a representar la Universidad Tecnológica de Santiago, en esta ocasión, este pronunciamiento que voy a hacer es a título personal. La institución no tiene nada que ver con esto. Yo considero que se debe crear un tribunal constitucional y no una cuarta sala, porque la cuarta sala lo que va a hacer es que la Suprema va a tener control de eso y no se va no se va a llevar a cabo como debe ser la independencia de un tribunal constitucional. Entonces imagina, ahí estaba en ese foro mi gran amigo que ya ha fallecido, ¿verdad? Atañán Pérez Méndez, que me dijo, Henry, estoy de acuerdo contigo, eso es lo que en paz descanse, ¿verdad? Yo recuerdo que de ahí en adelante, entonces, él me invitó a Moca, a la Asociación de Abogados allá, a que planteara esa situación y diera una charla en relación a eso. Y nosotros lo hemos mantenido, hay muchos escritos en relación a eso. Eso lo traigo a colación. Pero lo que le quiero decir es que hemos luchado por el sistema de justicia constitucional para que este grupo, pues ya hay que decirle, grupo de jueces, no estén acorde con la Constitución, la misma ley orgánica de ellos. Por favor, eso hay muchos amigos míos. Muchos. Pero eso no quita, señores, que ustedes cumplan con su deber. Que se lo exige la misma Constitución, se lo exige la misma ley orgánica, que ustedes lo han planteado en un reglamento jurisdiccional, que ustedes lo siguen planteando en un manual de procedimiento. Oh Dios, vamos a seguir. Dicen ellos, miren, en caso de que no tempere, es decir, que la persona no lo cumpla, dentro del plazo previsto, la UCES, que es la Unidad de Seguimiento y Ejecución de Sentencia, procederá a redactar un informe que será remitido al Pleno para que determine la providencia del lugar. Oigan esto. Ustedes están viendo esa banda, que va a redactar un informe al Pleno para que ellos decidan. Es decir, un secretario del tribunal le va a decir a los jueces lo que considera de lugar en relación a la ejecución de una sentencia. Pero peor aún, fíjense bien, aquí no establece plazo para redactar ese informe y enviarlo. Y ahí en ese tema se han quedado años dándole vuelta a eso y nada. Por los intereses, señores. Nosotros estamos claros. Los intereses. Pero hay que seguir luchando. Y no nos vamos a cansar hasta que tengamos una justicia constitucional independiente y con carácter, con autoridad. No ambivalente como está, que por ejemplo que todavía no se han podido decidir, no se han puesto de acuerdo, ni siquiera con la 30. Usted sabe que la 30 es una sanción en incumplimiento de una sentencia. Usted sabe lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, en la 30 que de esta sentencia se le puede otorgar a una institución benéfica. Eso no lo dice en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en ninguna ley, de que la 30 se puede establecer a una institución benéfica. Eso es al accionante que debe recibir esa remuneración en función del incumplimiento de esa decisión. Porque recuerden que la 30, reitero, es una sanción al incumplimiento de una sentencia. Y después en otra sentencia dice el Tribunal Constitucional, bueno, en este caso, este A30 lo vamos a aplicar a beneficio del accionante, pero vamos a continuar
con lo que se estableció en aquella sentencia de que esos A30 se pueden aplicar a instituciones benéficas. Por Dios, eso no se puede. ¿Usted sabe por qué? Dígame usted, ¿qué institución, como se le llaman, ONG, que no tiene nada que ver con un proceso, va a ejecutar una sentencia a una institución X? O una persona X. No, por Dios, eso es imposible. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y todavía esos jueces están a tiempo de corregir todo eso. Nosotros lo que procuramos es que la justicia constitucional sea eficiente, como principio rector, que sea libre de formalismo, que sea ágil, que sea acelerada, como lo dice, son los principios que lo establece la ley. Pero, lamentablemente, eso es lo que tenemos. Seguimos. Dicen ellos, mire, la parte beneficiaria de cumplimiento, que es la persona que tiene la sentencia a su favor, dentro del plazo de 5 días, depositará un escrito de desacuerdo. Oigan esto. Usted con la sentencia a favor, usted tiene que hacer ese escrito en 5 días para decirle que usted está en desacuerdo porque, para que se cumpla eso. Es decir, usted está en desacuerdo de ese incumplimiento de esa sentencia. ¿Usted está escuchando? Ese es el procedimiento. Y dice, la UCES emitirá un informe al Pleno explicando las circunstancias del caso y formulando reclamaciones, oigan esto, reclamaciones que sirvan de sustento a la decisión que había que adoptar el tribunal, el Pleno del Tribunal Constitucional. Oigan esto, él tiene que decirle cuáles son los medios, cómo se va a hacer para que eso sirva de sustento para tomar una decisión del Tribunal Constitucional de una sentencia que ya ellos han decidido. Es una sentencia que ellos la conocen, que la han fallado. ¿En qué estamos? Quizás usted diría, bueno, Henry está haciendo, clamando en el desierto. Sí, estoy clamando en el desierto porque son pocas voces que salen a pronunciarse en ese sentido. Por nosotros lo vamos a hacer, aunque sea solo. No voy a cambiar el sistema, pero sí puedo ayudar o colaborar o denunciar. Es igual, óigame bien, es igual que en una ocasión, cuando yo era presidente del Colegio de Abogados de aquí de Santiago, quería el presidente de la Suprema, que entonces mi amigo, ¿verdad? Mariano Germán, establecer la pasantía gratuita para los estudiantes de Derecho y una serie de disposiciones para crear la ley del Colegio de Abogados que iban en contra de hasta la misma Constitución de la República. Y yo salí, señor, oigan esto, yo salí, universidad por universidad, pueblo por pueblo, a denunciar eso. Y yo preparé mi diapositiva y le explicaba sobre ese proyecto de ley a toda parte, con mi dinero. Y nadie da un centavo. A denunciar todo eso. Y gracias a Dios, eso fue eliminado. Usted se imagina, usted ya terminando su carrera y que tengas una pasantía de 3 meses gratis. Digo, porque era al Poder Judicial. Por Dios, así no. ¿Y quién va a sustentar? ¿Quién va a cubrir los gastos que usted pueda tener y su familia? Pero bueno, así no. Vamos a seguir. Miren, en caso de incumplimiento, la parte obligada, es decir, que tiene que cumplir con la sentencia, deberá indicar las razones de incumplimiento. Oye, tiene que decir, mis razones de incumplimiento son estas. Oye, y además debe indicar un plazo razonable dentro del cual procederá a cumplir con lo ordenado. Óigame bien, la misma decisión, el mismo manual de procedimiento le dice, pero está bien, dime por qué tú no estás cumpliendo. Ahora, tómate un plazo para... Óigame, que la misma parte que tiene, mira, tú tienes que cumplir con eso, pero tómate un plazo para que tú cumplas con eso. Oye, a la parte que tiene que cumplir, que él mismo se tome su plazo para eso. Oh Dios, Señor. Ya está bueno, no estamos en aquellos tiempos. Y dice así, mire, en caso de que exista, eso lo dice Manuel, en caso de que exista una imposibilidad de cumplimiento, deberá indicarlo. Es decir, dice, bueno, yo no lo puedo cumplir por esto y esto. Sin embargo, dicha imposibilidad, oigan lo que dice, no le exime responsabilidad. Es decir, que quiere establecer la autoridad, pero al mismo tiempo la flexibilidad. No se puede ser así. Las decisiones tienen que tener su carácter. Los organismos deben tener su principio y su autoridad para ejecutar su decisión.
Por Dios. Seguimos. Dice así. El tribunal, oigan esto, deberá informar al tribunal sobre posibles alternativas que logren de manera efectiva la ejecución. Óigame esto también. Le dice a la parte que tiene que cumplir para que diga algunas alternativas para que, como que dice, lo que tú decías, eso nosotros lo vamos a coger. Eso es lo que le está diciendo el Tribunal Constitucional, con una sentencia que condena a esa parte. Presten atención, ustedes son la nueva generación del derecho. Tenemos que luchar porque tanto el sistema de justicia constitucional como el sistema de justicia ordinario sean eficaces, ¿verdad? Sea transparente, que haya autoridad en sus decisiones. Seguimos. Oigan esto, señor. Contenido en la redacción del informe. Es decir, el informe que va a dar el secretario del tribunal para que los jueces del tribunal procedan. Debe explicar las circunstancias. Oigan esto. Los efectos que ocasionan el incumplimiento. Oigan, para hacer cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerden lo que dice el artículo 184, que se le dijo que se lo voy a repetir varias veces. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. Y oigan lo que tiene que el secretario del tribunal mandarle al pleno. La respuesta de la parte obligada, mire, esto es lo que ellos dicen. Y recomendaciones que facilitan. Oigan, el tribunal, es decir, el secretario, no es un juez, el secretario le va a decir, le va a recomendar al pleno lo que ellos tienen que decidir. Por Dios. ¿Dónde estaban? Y si usted, miren, le voy a dar este dato. Si usted lee ese reglamento, lo establece, es decir, lo desarrolla, le hace un extracto de eso, usted se va a dar cuenta que ante los mismos plazos y el mismo procedimiento hay una incoherencia. Hay una incoherencia. Déjalo despacio. Haga su resumen para que usted vea. Por eso es lo que tenemos. Seguimos. Entonces, dice así, entonces luego se emitirá la resolución y que el pleno conoce el informe de la UCE. Óigame bien. El pleno, lo que yo le digo, va a conocer lo que la UCE, que es secretario y un abogado, lo que ellos tienen que decidir. Bueno, seguimos. Miren, podrá ordenar medidas necesarias para el cumplimiento. Ese es el pleno. Ordenará a la secretaria su comunicación y publicación en un plazo de 5 días. Mira cómo están dando plazo aquí ahora. En un plazo de 5 días. Pero vaya a ver, para rendir el informe para allá no hay plazo. Se toman años. Años para rendir un informe, la UCE al pleno. Pero no han rendido el primer informe. Porque lo que yo le he hablado a ustedes es el primer caso que ellos tienen apoderado. Y está numerado. 0001. El primer caso. Y todavía de 2016. Y si usted ve el departamento que ellos crearon para eso. Y nombraron personal. Mucho. Probó y le reitero. Los intereses. Seguimos. Miren, la UCE comunicará la resolución a la parte. Y presten atención ahora. Que eso no se termina ahí. ¿Qué dice? Dará seguimiento a su ejecución. Oigan, después que ya el tribunal, el pleno emitió otra resolución para que se cumpla. Y dice así. En caso de incumplimiento de la resolución, oigan bien, señores. Es decir, ya el pleno dio una resolución para que se cumpla. Caso de cumplimiento, ¿verdad? Para que se cumpla. Lo establecieron y dice así. Si ellos le dan un plazo para que lo cumpla, dice, la parte beneficiaria de cumplimiento, que es la persona quien tiene a su favor la sentencia, podrá depositar, oigan esto, señor, podrá depositar ante la secretaría del tribunal una instancia donde explique nuevas circunstancias que acompañen cumplimiento de la resolución. Es decir, que no basta de que usted tenga su sentencia del Tribunal Constitucional, no basta de que el Pleno haya dado una resolución haciendo el cumplimiento, sino que ahora yo tengo como parte beneficiaria someter otra instancia denunciando nuevamente el incumplimiento de esa sentencia y de esa resolución que el Pleno ha dado. ¿Ustedes se imaginan? Así no se administra justicia constitucional. Es decir, que la parte obligada a cumplimiento puede muy bien no seguir el cumplimiento de eso. Por Dios. Proseguimos.
Mira aquí, la UCES, luego de recibir la nueva solicitud, porque es otra, se encargará de elaborar otro informe al Pleno. Por Dios. Sin plazo. ¿A dónde está el plazo? Búscalo, revísalo. No hay plazo tampoco. Elaborar otro informe que se va a tomar años. Entonces, ¿qué han creado? Una burocracia. ¿Qué han creado? Un sistema de ejecución que no funciona. Un mecanismo de ejecución que no funciona. Y fíjense todas las normas legales que tienen. Todas. La ley 137-11, el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 2014, también el manual de procedimiento que es este del 5 de marzo de 2010, y nada. Por Dios, así no se administra justicia, lamentablemente. Viene aquí, rectificación de las resoluciones. Mire, en la historia del Tribunal Constitucional, si ellos se equivocan, está bien, ellos tienen la facultad de corregir ese error material, ¿verdad? Mírenlo aquí. El tribunal pondrá a iniciativa o a solicitud de parte, que un plazo de 30 días, rectificar los errores que ellos establecen plazo, pero no para lo otro. Pero yo le digo, dentro de la historia del Tribunal Constitucional, la segunda solicitud de corrección del Tribunal Constitucional de una decisión es mía, que yo se la hice al Tribunal Constitucional. En la historia del tribunal, la segunda solicitud es mía. La primera ejecución es la mía. Y nada, señores. ¿Qué está pasando? Tenemos que revisarnos. O los jueces, ¿verdad? Y hay que exigirle. Para eso se le paga un sueldo a ellos, para que trabajen, para que tomen decisiones. Entonces, yo lo que lamento, ¿verdad? Haber tenido que hacer pronunciamiento de esa índole en relación a casos, quizá un caso personal. Pero señores, eso no hay que denunciarlo todo. Eso no puede seguir así. Pero bien, miren, hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que ustedes hayan tomado, ¿verdad?, las iniciativas, las anotaciones del lugar para desarrollar más ampliamente este tema. Así que muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima sesión de clase.